Pues bueno, muy buenas noches a todas y todos. Yo soy Cecilia Contreras, actualmente CEO de Tu Voto Decide. Este es un proyecto que inició el año pasado, 2025, hacia mayo, justamente con la motivación de poder brindar transparencia a un proceso electoral, de hecho, al proceso electoral de elecciones nacionales en Bolivia 2025. Porque ya veíamos que había am, muchos discursos, digamos, de supuestos fraudes, de falta de transparencia, acciones también de parte de múltiples actores que no daban la suficiente confianza al electorado, a la población, de los resultados que podrían salir de esa elección. Y pues bueno, entonces nosotros en la Blockchain Bolivia, que somos la asociación de profesionales, empresas y comunidades blockchain en Bolivia, decidimos abordar esta necesidad y este problema desarrollando este primer proyecto. Y entonces nace Tu Voto Decide. Y como dije, y tal vez para algunos, si es que no tienen el contexto, pues bueno, Bolivia ha tenido problemas en la gestión 2019 con un proceso electoral justamente nacional de elección de presidentes, donde a raíz de acciones también por parte del mismo Tribunal Supremo Electoral derivaron en desconfianza, por supuesto movilizaciones y bueno, toda una serie de consecuencias políticas que hasta la fecha han quedado bastantes cicatrices sociales al respecto. Entonces, a raíz de esto es que surge esta desconfianza de un 77% de la población hacia las autoridades y hacia los resultados de un proceso electoral. Entonces, ahí es donde nosotros hemos propuesto hacer inmutables las actas electorales, ¿no? Como un mecanismo de control electoral social completamente abierto de cara al pueblo, construido desde la sociedad civil. Y entonces, bueno, en nuestro contexto es difícil entender qué es blockchain. Recientemente está la población entendiendo qué son criptomonedas por una necesidad, pero queda, digamos, la duda de qué es blockchain, o sea, de qué me están hablando, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a hablar que esto es un sistema de base de datos distribuida, donde los actores que participan dentro de la red tienen la misma base de datos y que esto está compartido a nivel mundial y que es abierto, en especial aquellas blockchains que comparten esto como código abierto, como el caso de Bitcoin, Ethereum, Cardano y bueno, algunas otras más. Entonces, ya se vuelve algo mucho más amigable para ellos, para la población en general, entender de que ya no tienen que confiar en un único actor, sino que en realidad es un ecosistema el que se vuelve eh, parte del proceso y que uno también puede formar parte de ese proceso. Entonces, la transparencia a partir de blockchain se vuelve algo importante de compartir. Ahora, ¿por qué blockchain? Porque justamente el mecanismo que nos permite blockchain es la inmutabilidad de los datos que se registren dentro de la red. Eso implica que todo dato que sea registrado en la red no puede ser modificado, adulterado, borrado, y esto nos permite entonces poder brindar procesos de trazabilidad y de control social. Entonces, para que esto funcione, tenemos que entender qué son los contratos inteligentes, porque es a partir de los contratos inteligentes que se puede dar esta inmutabilidad. Y, cuando iniciamos este tipo de socializaciones, inclusive a nuestros propios grupos de voluntarios, siempre nos dicen, pero ¿qué es un contrato inteligente? ¿No? Entonces, la forma más práctica de poder entender esto es que es básicamente un contrato traducido a un software y ese software hace que al volverse en blockchain, pues ya no sea posible de editar. Entonces, desde nuestra analogía vemos que en realidad estos contratos, que no todos conocemos, un contrato legal que tenemos, por ejemplo, para la compra y venta de un bien inmueble, son documentos legales muy, muy importantes. Pero ¿cómo le brindamos la posibilidad de que esto primero se ejecute automáticamente y segundo, que no pueda ser modificado? Entonces ahí es donde entran los contratos inteligentes. Softwares que utilizando blockchain están básicamente
tallados en piedra y no pueden ser modificados o adulterados. Entonces, el flujo que nosotros hemos utilizado para la aplicación de control electoral con blockchain es el siguiente. Primero, el usuario se registra en la aplicación con su documento de identidad. ¿Por qué? Porque es a partir de esa validación que nosotros tenemos primero una prueba de humanidad del usuario y sabemos que es primero una persona real la que está interactuando con la aplicación y segundo que esa persona es la que puede brindar transparencia por su participación ciudadana. Entonces, una vez que se registra y se valida esa identificación mediante un proceso de OCR, que es básicamente un proceso de validación tipo KYC, que usualmente se lo utiliza, por ejemplo, en el registro de exchanges, el usuario recibe una identidad digital ciudadana propia. Eso implica que nosotros no tenemos acceso a esos datos sensibles de identidad digital. Y con esa identidad digital también se crea una billetera propia de autocustodia Web3 del usuario. Entonces, con esa identidad, el usuario puede hacer el escaneo del acta electoral cuando ya se ha terminado el escrutinio, sube la fotografía del acta electoral, esa acta electoral, la fotografía y los datos en realidad que se han registrado en el acta, son registrados en blockchain. Entonces, más allá de exponer, digamos, la identidad de la persona, lo que sube es en realidad los datos rescatados del acta electoral. Entonces, estos datos entran en blockchain, se resguardan las fotografías dentro de una base de datos descentralizada y estos datos de las actas, como son visibles para todas las personas, porque es una blockchain pública, como ser Ethereum, o bueno, en este caso una L2 de Ethereum, cualquier otra persona que haya participado, que esté participando igualmente como veedor, ciudadano curioso que quiere brindar o simplemente hacer control social, pues puede participar en la aplicación y ver esas actas y contrastar con lo que él ha visto en ese momento en la mesa electoral. Y puede dar la validez de si esto es correcto lo que ha pasado o todo lo contrario, es decir, estos no son los datos correctos y subir igualmente una fotografía del acta electoral que él ha atestiguado. Entonces, estas personas se convierten en testigos electorales y se vuelven en un oráculo humano que puede dar la validez de las actas que sean subidas a blockchain. Y eso nos permite que el control sea completamente descentralizado y que permita una participación activa de la ciudadanía. Y obviamente estos datos, al estar subidos a blockchain y ser completamente abiertos, pues tenemos reportes de resultados en tiempo real sobre lo que está sucediendo en ese momento en el conteo de votos, ¿no? Entonces, los elementos que nosotros hemos diseñado dentro de la aplicación son primero, una identidad digital soberana para cada uno de los usuarios registrados en la aplicación, actas que son imposibles de alterar, que están registradas en la blockchain, un proceso de descentralización del control social mediante los oráculos humanos y los resultados verificables desde blockchain a partir de este proceso, ¿no? De actas y de una descentralización del control social. Entonces, tal vez el aspecto más difícil de poder explicar a las personas ha sido el poder tener una identidad digital soberana. ¿Por qué es importante tener una identidad digital? Y ahí venimos primero con una reflexión sobre cómo se están manejando actualmente los datos, ¿no? Nosotros podemos ir a un banco con una fotocopia de carnet, pero tú estás dando esos datos, pero tú sabes realmente cómo manejan esos datos, son vulnerables, no, cómo tenemos la seguridad de que no estén siendo compartidos con terceros. La verdad es que es difícil de controlar esto cuando no tenemos nosotros como ciudadanos la posibilidad de controlarlo desde nuestra propia autonomía. Y entonces ahí es donde viene la ciudadanía digital, donde si bien en el caso de una ciudadanía digital 2.0 implica que hay un verificador y un emisor que son los que emiten y verifican las identidades digitales. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, esto se llama ATSIP, actualmente ya ha cambiado y está a cargo de AGETIC. Y esta firma digital, lastimosamente, sigue siendo manejado desde un ámbito centralizado, ¿no? Porque
es esa entidad la emisora y la verificadora. Em, pero ¿qué pasa con eso? Eso puede ser sujeto de vulnerabilidades y de hecho el año pasado hemos tenido una vulnerabilidad muy fuerte justamente a esa agencia gubernamental con la filtración de datos y de datos sensibles de ciudadanos a la dark web. Entonces, esa es una confirmación de justamente lo que hablamos, ¿no? Las entidades centralizadas tienen muchos riesgos. Entonces, ahí es donde viene una identidad digital soberana, donde es el único propietario y poseedor de esas llaves y de esa identidad, el usuario. Y entonces, lo que sucede para que se pueda tener una identidad digital soberana es que primero se tiene una revisión de los datos personales registrados por el usuario. Soberano. Esto se verifica El mediante un Paraguay, proceso ¿cuánto de soberanía? KYC y este proceso de KYC lo que hace es verificar en realidad el, la biometría del rostro con el documento de identidad y por supuesto si es que hay una base de datos con la que se pueda contrastar el documento de identidad, póngase la base de datos mismos del emisor, entonces esa contrastación hace que se validen los datos. Sin embargo, esos datos, al estar encriptados, pasan por un proceso de encriptación dentro de Polygon ID. Esto se vuelve en un hash y este hash habilita una billetera de autocustodia. Entonces, en todo este proceso, ninguno de los datos del usuario quedan a merced de una base de datos centralizada, sino más bien, al estar encriptados dentro del propio dispositivo del usuario, es el usuario el que toma el control de esa identidad digital. Y entonces él puede autorizar a que una persona o una autoridad quiera requerir sus datos o quiera él mismo compartir con algún tercero, ¿no? Entonces, a partir de esta generación de la identidad digital más una billetera electrónica, se genera una firma electrónica con la cual puede realizar cualquier tipo de validación. Y en este caso, en nuestro caso, ya el usuario sube el acta, la firma, emite una firma electrónica, esto se vuelve un hash, es encriptado y esto sube a la blockchain como un NFT, que es un contrato inteligente donde se registran estos datos del acta electoral que el usuario ha subido. Y eso nos permite que estos datos, al convertirse en NFT, pues puedan ser verificables, pueden ser en cualquier momento auditables y se convierta esta fotografía en un documento legal porque está vinculado a un ciudadano que ha hecho una firma electrónica al momento de subir el NFT. Entonces, esto lo que nos permite es, justamente por el principio de las características del contrato inteligente en blockchain, pues tener una inmutabilidad de estos datos dentro de la misma red. Y por tanto, no puede haber una duplicidad, por ejemplo, de datos, como tampoco podría haber una alteración a cualquiera de ellos en ningún momento. Y entonces aquí viene el segundo problema. Lo que sucede generalmente en procesos electorales, pues hay una alta susceptibilidad, ¿no? Desde los mismos participantes candidatos hasta la población. Pónganse en el escenario de que estos actores, que son todos más o menos de la misma línea política, dicen, nosotros hemos resguardado los datos de las actas electorales y nosotros tenemos aquí estos datos en esta base de datos y solamente ellos tienen acceso a esta base de datos. Eso genera una desconfianza por parte de otros actores externos que participan dentro del proceso. Y pueden decir estos otros partidos, decir, pero un momento, es que eso no, ¿cómo podemos saber si no se ha modificado? Ellos están adulterando, están generando fraude electoral, ¿no? Y obviamente los ciudadanos que tampoco tienen acceso a eso, pues igualmente tienen desconfianza. Entonces, por eso es que se propone y se ejecutó el proceso de atestiguamiento mediante un mecanismo de descentralización. Entonces, cualquiera de los actores en el proceso puede participar
colocando y subiendo las actas electorales a la red, y estas, al ser públicas para absolutamente todos, pues entonces nos brinda una mayor confianza de quiénes están subiendo, qué se está subiendo y si esto realmente es verdad. Porque si este actor de un partido X sube un acta electoral, el ciudadano de a pie que ha participado dentro de ese mismo recinto y posiblemente dentro de esa misma mesa electoral va a decir, ah, sí, esa acta sí yo he verificado y los datos son correctos. Y entonces valida el dato. Y lo mismo con otros actores contrarios, digamos, a este participante de otro partido. Entonces esto nos permite una participación primero integral de todos los actores y segundo de una transparencia absoluta entre todos. Y por supuesto puede también darse el caso de que un cierto número de personas suben un acta electoral señalando que este es el resultado de esa mesa electoral, pero también puede haber otro número de actores, tanto ciudadanos como de otros partidos políticos, que suben sobre la misma mesa electoral una acta diferente. Obviamente, en este escenario, esa mesa electoral va a quedar observada porque hay dos posiciones entre uno y otro. Y eso ya corresponde a la autoridad para que pueda develar cuál es el resultado correcto en función seguramente del acta física. Y por supuesto van a poder contrastar esa acta física con las actas que han subido ambos casos, ¿no? ¿Y qué hacemos en un caso que ya no exista o que pongámonos en el caso de que esta persona que ha subido un acta electoral la ha subido de manera correcta, transparente y todo perfecto, pero también por el otro costado puede haber otra persona que ha subido un acta modificada, ¿no? O sea, un acta, una fotografía con datos adulterados, ¿no? Podría darse el caso. Entonces, para eso es que se ha implementado también un mecanismo de reputación con staking y slashing. ¿Esto qué implica? Que si tú dices la verdad y subes un acta, una fotografía de un acta correcta, válida, real, pues sube tu puntuación mediante el staking que nosotros te damos cripto dentro de esta como reputación, porque no has mentido. Pero si es que se detecta que has subido fotografías con datos adulterados, pues igualmente tu reputación se ve disminuida como un castigo por mentir. Entonces, esto también nos permite identificar actores maliciosos que pudieran ejercer algún tipo de, o pretender ejercer algún tipo de manipulación de los datos por mentir, ¿no? Y esto nos permite, a partir de la propia participación de los ciudadanos, ¿no? Fernando pregunta, ¿qué blockchain están usando? Para el proceso electoral del 2025 hemos utilizado la red de Arbitrum en el ecosistema Ethereum. Y actualmente ya hemos migrado la aplicación a la red de Base y estamos en pos del proceso electoral de elecciones subnacionales para gobernación y municipalidades este año, que se va a dar en marzo, y estamos ya deployados y ejecutando en la red de Base. Slashing de colateral o de reputación. De reputación. En este caso, tanto el staking como el slashing es completamente de reputación. Esto nos permite identificar actores que sabemos que están diciendo la verdad porque tienen una mayor reputación, porque han subido los actas con datos correctos y válidos frente a otras que hayan mentido y hayan subido actas adulteradas con datos incorrectos. Y pues bueno, entonces a partir de esto ya podemos, con el acceso a estos NFTs, podemos entrar a verificar los datos de las elecciones en el tiempo real y obviamente verificar cada una de las actas que han sido subidas para una mesa electoral en particular, como también ya en realidad el resultado general de todo el proceso de las elecciones, porque tenemos los datos al momento, ¿no? En el caso de Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral establece por ley de régimen electoral que solamente esa entidad es la que puede publicar los datos finales, digamos, de cómputo. Y por eso el año pasado también el tribunal mismo dijo los resultados los vamos a publicar a partir de las 8 de la noche del mismo día de las elecciones.
Y entonces nosotros por ley teníamos que cumplir ese horario. Entonces la gente podía entrar a la página de resultados y obviamente no le iba a salir ningún resultado sino hasta las 8 de la noche, ¿no? Y entonces estaba el contador mostrando justamente ese conteo regresivo hasta que esté habilitado por el horario definido por el Tribunal Supremo Electoral. Pero en realidad esos datos, al estar siendo remitidos a blockchain, están completamente visibles en tiempo real, ¿no? Solamente por esa disposición um, normativa de la autoridad, pues bueno, se ha definido cumplir esto, ¿no? Ahora, ¿cuáles han sido nuestros resultados durante la gestión, durante estos primeros pilotos? Porque el piloto se lo implementó tanto en la primera ronda, que fue en eh, agosto, sí, en agosto del año pasado, y la segunda ronda, que fue en octubre. Pues primero hemos tenido un total de 3.712 descargas, esto con una participación ciudadana completamente voluntaria. Como Blockchain hemos tenido la oportunidad de poder acceder y organizar en realidad grupos de voluntarios que puedan participar colaborando al proyecto desde muy temprano en la generación del proyecto. Y entonces estos voluntarios han participado inclusive dentro de los testeos de las primeras fases del diseño de UI, por ejemplo, y después, por supuesto, los testeos ya de simulacros de votación que hemos tenido con universidades que han podido participar. Y estos voluntarios, bueno, nuestro grupo de voluntarios era alrededor de unas 150 personas, más o menos. Eh, y nosotros no teníamos planificado digamos, una mayor, digamos, participación. Nuestro piloto lo estábamos dimensionando para esa cantidad. Pero ya cuando hubo esta cantidad de descargas, pues ya nos ha sobrepasado completamente, ¿no? Fernando nos dice, ¿la blockchain es permisionada? No, la blockchain de Ethereum es una blockchain pública, abierta, de código abierto. El ecosistema de Ethereum es un ecosistema abierto. Y en el caso de Base, igualmente es una blockchain abierta, abierta. Entonces, de estas descargas se han generado 1.231 identidades digitales soberanas. Eso implica que son 1.231 usuarios registrados en la aplicación con documento de identidad que han pasado absolutamente todo el proceso de verificación, que es un proceso de KYC, ¿no? Donde subes el documento de identidad y una verificación biométrica del rostro y nada más, ¿no? Entonces, son 1.231 usuarios que, por supuesto, ha sobrepasado siquiera nuestro grupo de voluntarios. Entonces, era una participación completamente voluntaria y ciudadana real que nosotros no habíamos dimensionado. Como comprenderán, para un proceso de KYC, lo que sucede es que se tiene una inteligencia artificial que realiza esta validación de los datos, ¿no? De la fotografía que te tiene en el documento de identidad con la lectura biométrica del rostro. Entonces, cuando se hace esa lectura, pues hay un consumo de créditos. Nosotros habíamos planificado una cantidad de créditos y, por supuesto, con este volumen ha afectado completamente. Y la segunda etapa donde se utiliza inteligencia artificial es justamente en la lectura del acta, ¿no? Cuando la persona toma la fotografía del acta electoral, la inteligencia artificial lo que hace es recopilar los datos, hacer la lectura de datos del acta y traducirlos en ya un formulario que le muestra al usuario en la pantalla donde están todos estos datos traducidos, ¿no? Entonces todas las fuerzas políticas con sus resultados que aparecen en el acta aparecen en la pantalla del celular del usuario. Entonces, obviamente, ya para la subida de actas electorales ya no teníamos créditos de inteligencia artificial y esto nos afectó para la cantidad, digamos, de actas electorales. A pesar de esto, se han logrado subir 123 actas electorales en cadena de bloques y podemos verificar esto dentro del mismo mercado de NFTs OpenSea, donde se puede verificar tanto de la primera vuelta, que sería en agosto, como también de la segunda vuelta en octubre. En este caso estamos viendo la colección de las 52 actas de agosto, donde están absolutamente todas las actas electorales.
cada una tiene un número específico. Y esta acta electoral, ustedes se fijan, es la fotografía tal cual como la han sacado los usuarios al momento de ya de publicación. Y están aquí todos los atributos personalizados del acta, ¿no? Entonces acá nos muestra del diputado de la fuerza AP, cuántos votos tuvo, cuánto porcentaje representó esto de la totalidad, del otra fuerza política como Sumate, DFP y todas estas, ¿no? Entonces, todos estos datos son los que la inteligencia artificial ha hecho la lectura de esta acta y las ha traducido. Em, para la segunda vuelta, lo que hicimos es, porque durante la primera vuelta lo único que hacíamos era que la inteligencia artificial pueda hacer la lectura y el ciudadano daba la firma electrónica de validación si era correcto o no era correcto, ¿no? Ya para la segunda vuelta hicimos una adecuación porque tuvimos retroalimentación también de todos los usuarios que lograron subir actas como también de los que no, y se pudo hacer una adecuación para que, si bien, digamos, la inteligencia artificial haga la lectura, la persona pueda todavía ingresar al formulario mismo y poder editar todos los campos, ¿no? Esto nos permitió que el usuario pueda subir el acta, inclusive a pesar de no tener, digamos, el dato correcto, leído por la inteligencia artificial. Y segundo, que también la mayor dificultad que se tuvo en la primera vuelta fueron la falta de conectividad del usuario dentro del recinto electoral. Entonces esto no permitía a los usuarios poder subir las actas también. Entonces lo que hicimos para la segunda vuelta fue permitir que el usuario igualmente pueda hacer la verificación de todos los datos, marcar para subir y cuando retorne la señal a su celular pueda ya el acta completamente subir a blockchain, ¿no? Fernando Paredes nos consulta, ¿el costo de gas fue importante? ¿Están evaluando alternativas para optimizar? El costo de gas fue relativamente barato, la verdad. Tuvimos, si me dejas revisar el dato, más o menos un costo promedio de unos 6 centavos de dólar por acta, em, que donde más se ha generado, digamos, el costo era en la generación de las identidades digitales, ¿no? Em, en realidad, más que el costo on-chain de la blockchain, en realidad ha sido un costo por la inteligencia artificial, que tuvimos un rango entre unos 20 a 30 centavos de dólar por cada transacción. Sí, correcto, no fue muy alto, Huáscar. Sí, la L2 de Arbitrum fue sumamente rápida y muy barata, la verdad. Además, ya los contratos, tanto para la primera como para la segunda, fueron completamente optimizados. Así que em, se ejecutaron más rápido y también pues tuvieron un costo bastante bajo, ¿no? Pues 6 centavos es mínimo y eso, porque eso ha sido cuando subes el acta electoral. Pero si digamos tú como ciudadano quieres, has visto esta acta, quieres decir, quieres atestiguar y decir, así estos son los datos correctos, por esa transacción era inclusive muchísimo menos, era alrededor de un centavo de dólar, ¿no? Menos de un centavo de dólar. Y Y entonces ya los resultados en tiempo real se veían de esta manera, ¿no? Tanto por municipio se podía hacer la disgregación como también por gobernación, por departamento, lo diremos mejor. Bolivia está distribuida en 9 departamentos y dentro de esos 9 departamentos, cada departamento tiene una cantidad diferente de municipios. Entonces uno podía disgregar hasta inclusive el recinto y mostrar por recinto las mesas electorales y dentro de esa mesa electoral, como se muestra acá, las actas electorales subidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se muestra el municipio de Rurrenabaque, donde ya había un resultado hasta ese momento y estaban las actas electorales subidas en tiempo real, ¿no? Entonces, esa ha sido la experiencia que hemos tenido con la aplicación. Les puedo dejar el link de nuestra página web en el chat para que lo puedan revisar. Y bueno, aquí también tenemos algún demo que puedan verlo.
Acá van a poder acceder absolutamente a toda la explicación que les hemos dado ahora, ya de manera muchísimo más sucinta, y por supuesto también la planificación que tenemos para esta y la siguiente gestión, ¿no? Y eso es todo en realidad. Tal vez tienen más dudas, consultas. Muchas gracias. Sí, no sé, ¿alguien quiera preguntar alguna duda? Mm, Nadie. Bueno, ok, yo tengo varias preguntas. En Ujú. cuanto a la parte de distribución, perdón, no apagué el reloj. Por la parte de distribución, normalmente el estándar te comenta que debes de mantener una descentralización de toda la operación. Y en este caso, ¿cuántos nodos en Ethereum utilizan ustedes? Mm. En realidad, nosotros no hemos destinado nodos específicos, ¿no? Como esto ha sido subido a la red completa de Base, o sea, nosotros no hemos utilizado una cantidad específica de nodos. Entonces, es la red completa de Base que ha trabajado con nuestra aplicación. Sí, ahí tal vez puedo añadir. Ujú. Sí, por Sí, favor. estamos usando la L2 de Base, ¿no? Bueno, estamos usando Base, que es una L2. Base tiene sus mecanismos para... en realidad son pocos nodos, pero cada cierto... Bueno, son pocos nodos, pero son nodos validadores, nodos verificadores. O sea, hay una infraestructura ya hecha, ¿no? Que no solamente funciona para tu voto decide, funciona para muchas otras aplicaciones. Y lo que hace Base es empaquetar los datos que, que nosotros generamos y los mete a toda la red de Ethereum, ¿no? Junto con otras transacciones. Entonces, así es la forma. Alejandro, ¿no? ¿Qué pregunta? Sí, sí, sí. Ok. Y una pregunta, entonces, ¿cómo validas que el hash que estás haciendo, lo que estás subiendo, no haya sido modificado y que sea el que tú querías? Sí, le dejan Ah, un mecanismo aleatorio. a ver. Nosotros sacamos, obviamente, ¿no? Sacamos un hash del archivo digital, desde el acta en este caso, Ajá. generamos un NFT, apenas sacamos el hash, con ese hash creamos el NFT, ¿no? Y aparte, al final, ahora estamos implementando eso, un algoritmo para verificar, bueno, primero que es a tu pregunta directa, ¿no? Generamos el hash y eso con eso generamos el NFT, ¿no? No necesitamos eh, comprobar nada, ¿no? O sea, se crea con ese hash. Ahora, cuando queremos comprobar archivos digitales en base a ese hash, estamos haciendo ese algoritmo ahora, ¿no? Pero es el mecanismo clásico con el que se generan NFTs, ¿no? Es un estándar básicamente esto, Alejandro. Sí, te comento porque nos hemos dado cuenta de que hay varios casos en donde el no contar con un proceso de validación, de repente han llegado a modificar hashes o hasta NFTs, de forma tal que no te das cuenta hasta que alguien se queja, ¿no? Entonces, la idea de tener un punto de validación es tener tu nodo de salida, que es el que digamos, se conecta a la parte para distribuir, y un nodo que esté dentro de la zona, dentro de la red, que valide, y que tiene las llaves de inscripción, y que valida cómo hiciste tú el hash, y el mismo hash que original lo valida el centro. ¿Sabes qué? Si fue este o no fue este. Si sí, lo pasa. Porque lo que hacen los nodos de distribución es, reciben el hash, checan peso, tamaño, y pues, lo mismo sale y lo mandan. Pero si uno no lo cambiaste por un cero, en lugar de dar una posición a otra, nunca lo puedes ver. Ese es el objeto de la pregunta, ¿no? ¿Cómo validas esa parte? Pero, bueno, yo nunca escuché, es la primera vez que escucho que un nodo de distribución cambie. No, Porque no, ya se ha hecho por la minería del bloque. ¿Cómo es que un no, no, nodo de no. distribución Uno, cambiaría? uno de distribución nada más recibe y manda. Recibe, valida y manda, ¿no? Y ¿Te refieres al que recibe las peticiones de Alchemy? Si estamos utilizando una API de Alchemy, ¿o a qué te refieres? no, normalmente lo que tienes es, cuando tienes una red de nodos, un nodo recibe y envía. Y otro nodo es el que valida, el que tiene las llaves, abre el paquete y valida con el centro que lo que está en el hash era lo que realmente se hizo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta por los sistemas de votaciones que hubo alteraciones a los hashes. Ya sea que estuvieron esperando que afuera del equipo que sube la información a la blockchain, o bien se metieron al equipo vía
Era un caso que se metieron por el cable de energía eléctrica al UPS y el UPS se conectaba al equipo y modificaron el software, el firmware, lo Mira, modificaron. bueno, nosotros no estamos utilizando nodos privados, no estamos utilizando peticiones a blockchain a través de backend, nosotros lo hacemos desde los dispositivos de los usuarios y utilizamos APIs probadas, ¿no? O sea, Alchemy, por ejemplo, que no sirve solamente a nosotros. Entonces, bueno, estamos suponiendo que esos datos ya han sido testeados por muchas aplicaciones blockchain. De todas maneras, muchas gracias por el feedback. Vamos a incorporar un mecanismo porque guardamos ese hash aparte en nuestro backend. Entonces, pues vamos a incorporar un, un mecanismo de validación del hash que tenemos en backend con el hash que que tenemos en IPFS y que lo hemos subido al NFT, ¿no? Buenísimo. Ok, oye, y otra pregunta, ¿cómo validas que el dispositivo no está, ¿cómo se dice? ¿Qué fue la palabra? Que no está comprometido. ¿A qué te refieres? Pero Sí, para eso está pues la comunicación SSL, ¿no? pero de todos modos, si tú tienes en el equipo alguien que tiene acceso al equipo, te puede cambiar la forma como estás votando. O, perdón, o te puede modificar la foto, te puede modificar lo que sea. Pero estamos emitiendo el dato, el archivo, el binario, a través de una comunicación SSL, primero. Segundo, nosotros tenemos un sistema de autenticación con ZK, ¿no? Entonces, Eso de esas sabes. Sí, pero si yo tengo en el dispositivo, mi dispositivo está comprometido, ¿cómo validas que no esté comprometido? no necesitamos validar. Ese es Ujú. otro aspecto que vamos a analizar, pero a ver, cuando la cámara del celular hace una foto del acta, ¿no? Nosotros Ujú. agarramos esa foto del acta, lo empaquetamos en una petición post a backend, como te digo, utilizando SSL y ya, ¿no? Así lo protegemos. Entonces, tal vez el archivo malicioso tendría que entrar a esa comunicación SSL. Pero imagínate, si fuera así, entonces cualquier petición a bancos desde dispositivos se podría modificar, ¿no ve? No, de hecho, tiene Entonces, razón. De hecho, es un riesgo que está latente en todas las aplicaciones. De hecho, déjame decirte que yo solamente conozco una empresa que se llama Walmart, que lo que tiene todos los funcionarios que tienen autorización, firma electrónica para autorizaciones, en su equipo tienen un software que lo que hace es que valida que no haya ningún tipo de programa a nivel, lenguaje de bajo nivel, y pueda estar reenviando o replicando o cambiando las firmas de las autorizaciones. Y sé también que en Estados Unidos AT&T está haciendo un desarrollo para hacer un sistema de protección de bajo nivel para los dispositivos, porque finalmente ya se dieron cuenta que sí es un problema de seguridad. Claro, pero eso es cuando tu firma digital está alojada En tu equipo. en otro equipo. No, en Pero tu en equipo. este caso es el chip mismo del equipo el que valida la transacción. Entonces, o sea, pero, el usuario, la identidad digital, digamos, está alojada dentro de esa, mediante tecnología ZK, eh, está alojada dentro de ese chip. Y entonces no podría modificarse siquiera, no solamente la identidad, ¿no? Sino también inclusive la posibilidad que pueda haber la firma de un tercero. Ok. Perdón, Fernando tiene levantada la mano y luego José. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde Perú. Fernando Paredes, yo soy Developer Relations de Syscoin. Syscoin es otro ecosistema compatible con Ethereum y bueno, solamente felicitarlas por la iniciativa que tuvieron, este reporte por parte de personeros digitales. La verdad que a mí me gustaría conversar con ellos, no sé si podríamos generar una reunión aparte para entender un poco mejor su solución y también para plantearles algunas mejoras de seguridad, ¿no? Al margen de que estén en el ecosistema o no de Syscoin, creo que por el bien del proceso que vienen desarrollando se podrían hacer bastantes mejoras. Un aporte para la llamada, para esta reunión, si me permiten un ratito, es hay un reto grande de los TEE o Trust Execution Environment, que son chips que normalmente están en los celulares, que han habido muchos problemas con la certificación de ciertos fabricantes chinos que no dan las garantías y no son chips que realmente provean entornos de ejecución confiables. Por lo tanto, el código que se ha ejecutado allí es vulnerable a ataques. Vale decir, software malicioso inyectado en el dispositivo que puede adulterar
y poner en tela de juicio lo que sea que se haya ejecutado ahí, incluso mecanismos de SSL, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí ese es un reto grande que tenemos y tiene que ver mucho con el dispositivo que maneja el usuario. Nada más ahí para que lo tomen en cuenta. Y pedirle, bueno, la posibilidad de reunirnos con ese equipo. Ok, si nos Sí, puedes claro que compartir sí, Fernando. en el Por chat favor. tus datos, y si no, bueno, yo se los paso a Ceci sin ningún problema y a Huáscar para que se pongan de acuerdo y puedan hacer esa parte, porque lo que comentas es bien importante. Muchas Sí, gracias. totalmente. Nosotros abiertos a toda colaboración y, por supuesto, para toda mejora que podamos hacer en la aplicación. Así que adelante. Ok. José, por favor. Tal? ¿Cómo estás? Justo estaba mandando la documentación que prometí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. A ver, oye, sobre lo que dijiste, efectivamente, cuando se hace el proceso de auditoría de procesos electorales es una de las cosas que más observan. Pero, justo lo había escrito en el chat, por lo general, la no manipulación del código o el ataque al código, cuando ¿no? Los servidores se encuentran de alguna manera comprometidos, es básicamente en las entidades que hacen el voto. O sea, en realidad ellos, Tu Voto Decide, es un sistema donde tomas fotografías al voto realizado manualmente. Entonces, la intención, digamos, de querer vulnerar esa información, digamos, no está tan motivada porque no cambiaría el resultado. Lo que suele pasar es en los sistemas que se hacen los votos, ¿no? Ahora bien, en el caso de Perú, por ejemplo, fue uno de los puntos donde la auditoría internacional tuvo mucha, mucha injerencia. En el caso de Perú, porque ahí era un voto digital, ¿no? Y lo que ahí se utiliza son herramientas de observabilidad de código. No solo tienes a CloudWatch como una alternativa, pero en realidad no es suficiente. Se necesita más que solo observar los recursos, sino observar el código. Y uno de los productos muy buenos para esto es IBM Instana. Es muy bueno porque se inyecta dentro del código y puede ser capaz incluso si hubo una alteración en las variables de entorno, si hubo una alteración en los valores de configuración de tu producto y tiene código para Node, para Java, para .NET. O sea, es una cosa que va observando justamente cualquier cambio, incluso cuando tratas de ingresar a la memoria para robar secretos. Eso es una herramienta que quería compartirles que se utiliza, pero más justamente en el voto digital. O sea, en el software que estás votando, ¿no? Porque sí, te puede cambiar el voto, definitivamente. Y hay una aclaración con respecto al tema del usar SSL y certificados que da, pues, la sensación definitivamente de seguridad. En realidad sí te la da, es segura. Pero uno de los últimos robos que se dio en criptomonedas fue en que robaron el dominio. O sea, es decir, tú tienes tu dominio y el día de mañana tu dominio ya no lo tienes tú. Es un ataque al dominio. Entonces, cuando te das cuenta, tu dominio ha sido engañado, ya sea porque lo han dirigido a las personas a otro dominio falso, pero ojo, usando tu mismo dominio o te roban tu DNS. Y había hace poco un robo en criptomonedas de ese tipo, ¿no? O sea, sencillamente, todo el mundo creía que se estaba conectando con él, era el dominio de él, pero en realidad le habían robado el dominio. ¿Ok? Entonces, no, esos son a veces sensaciones de falsa seguridad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque, pues, obviamente los hackers están mucho más avanzados que nosotros, ¿no? En tecnología. Bueno, eso, solo quería compartirte eso. Mencionaste que es Instana, ¿verdad, José? Sí, IBM Instana, lo encuentras. Ese es un producto que, de verdad, supongo que debe haber más, ¿no? Pero es el producto que se decidió para usar, digamos, en el Perú, ¿no? Ok, Es más o menos lo que tú hablabas, fue justamente para eso. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. No, solamente, fíjate que la parte de los nodos ya se tocó aquí, al estar sobre Ethereum, tenemos nodos que posiblemente estén fuera de la ubicación o de la restricción física de un estado. Es nada más ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente no podemos asegurar de acuerdo porque no tenemos la posibilidad de seleccionar los nodos que se encuentren dentro de una ubicación física, en este caso de un país o de un estado o de una colonia o de un... Es muy difícil, ¿no? Realmente, ¿no? Es decir, los argumentos que se dan normalmente cuando se utiliza una L2 es que hay muchos nodos y estos nodos pues están compartiendo y protegiendo la información, que de eso se trata, ¿no? La blockchain, al final de cuentas. Sin embargo, el hecho de estar sobre una L2 implica y al estar montado sobre Ethereum, en realidad no sabemos exactamente dónde está la información, ¿no? Entonces, digamos, eso siempre va a ser un detalle, a menos de que se pueda efectivamente definir los nodos en los que va a estar depositándose la información,
que vamos a tener una seguridad, pero es relacionado con eso, ¿no? Es más que nada, yo sé que no hay una respuesta específica porque pues ya lo comentaron hace un momento, está sobre Ethereum a final de cuentas, Base estaba basado en Ethereum con unas modificaciones de trazabilidad y de eficiencia que no, yo no conocía, pero ya las leí por aquí, he estado investigando, pero sí nada más quisiera resaltar ese detalle, ¿no? Que a final de cuentas, pues no realmente hay una seguridad de dónde están los nodos y si la información está dentro de una localidad física o fuera. Ese es mi comentario. Te agradezco mucho, Alex. Muchas gracias, Ray. Y algo que comentaste, Ceci, que me gustó mucho es el costo. Yo creo, he visto varios costos por transacción y la verdad es que está bastante bien. Ojalá, digo, lo que sí me preocupa es la parte del costo de la IA, ¿no? Pero por transacción, la verdad es que está muy accesible el costo. Te puedo decir que más o menos anda entre de 2 centavos a 8 centavos, es lo que yo he visto. Exacto. Blockchain. Obviamente, cuando no es blockchain, bueno, los costos son realmente muy elevados, pero bueno, es un buen esquema. Ojalá el gobierno le interese utilizar su solución, porque la verdad es que a mí me gustó mucho. De hecho, yo siempre los presumo, porque fueron ustedes muy valientes en irse en contra de la voluntad del gobierno y soltarlo a la comunidad, ¿no? Lo cual te ganó votos, bueno, adeptos por todos lados. De hecho, te puedo decir que hay gente en India con la que platiqué después de que hicieron la presentación al tocado de Chirinos y Huáscar, que les gustó mucho la atención porque ellos quieren hacer algo parecido. Y hay como 27 aplicaciones de votaciones en blockchain en India. Y en particular les llamó mucho la atención porque es que nadie se había atrevido a hacerlo como ustedes. Entonces yo, la verdad es que sí, yo cada vez que hablo con el tocado de Chirinos, pues lo felicito porque nadie se ha atrevido a hacerlo. Y creo que eso habla muy bien de los bolivianos, porque el aventarse a hacer algo así, la verdad es que no pocos lo hacen, ¿eh? Te puedo decir que si alguien lo pensara hacer en México, probablemente a los 3 segundos ya no existiría en este mundo, ¿no? Pero es algo realmente de reconocerse. Gracias, Alejandro. Tal vez ahí también recalcar que para el caso de la primera y segunda vuelta que hicimos en Arbitrum, porque esos 2 primeros pilotos los hicimos sobre Arbitrum y lo que ustedes están viendo acá de los NFTs dentro de OpenSea, todos estos están subidos en Arbitrum, ¿no? Como pueden ver acá. Es Arbitrum la que nos ha subvencionado el gas para absolutamente todas las transacciones. Eso implica que ninguno de los usuarios ha pagado ni un solo centavo, ni por su identidad digital, ni por el acta que haya subido, ni por las atestiguaciones que haya hecho de otras actas subidas dentro de la aplicación. Entonces, la verdad, el apoyo ha sido magnífico en ese caso. Y en el caso de Base, igualmente, está ya subvencionado el gas para la subida de todos los datos dentro de blockchain. Entonces, igualmente, para cualquiera de los procesos electorales de alcaldía o gobernaciones que vayamos a atender, pues el usuario no va a percibir absolutamente ningún costo directo. Sí, aunque aquí lo interesante sería que quien pagara fuera el gobierno, ¿no? Porque en todos los países se define un contrato y dices, bueno, va a ser un número estimado de transacciones, y es entre el paquete. Arriba de eso es se ajusta el precio, ¿no? Pero ojalá que realmente puedan, sobre todo, no solamente te ahorres esa parte del costo, sino que recuperen toda la inversión que han estado haciendo ustedes, porque esa es la idea, ¿no? La verdad es que ser non-profit por siempre, pues es muy padre, pero la verdad es que necesitas mucho dinero para financiar toda la operación de todo. Y ahorita todo lo que han invertido ustedes ha sido realmente importante y creo que sí podría valer la pena que te salieras a buscar a más gobiernos, a más países que quisieran hacer eso y ofrecer ese modelo, porque la verdad es que sí, como dice Fernando, hay varias cosas que hacer, pero la verdad es que está muy bien hecho. Añadiendo ahí un poco, Huáscar, perdón, muchas gracias. A ver, nosotros lo hicimos esta aplicación, ya hemos explicado varias veces porque, bueno, en Bolivia todo el mundo habla de criptomonedas y no hablan de blockchain, ¿no? Entonces quisimos desde siempre mostrar la utilidad de blockchain. Y era el momento propicio porque en Bolivia hubo hace 6 meses hace 5 años, un tremendo historial de fraude electoral, hubieron muertos incluso, etcétera, ¿no? Entonces lanzamos la aplicación, creo que la lanzamos con 2 meses, 3 meses, la empezamos a hacer. Y en el primer lanzamiento hubo muchos errores, etcétera.
Y a ver, lo que dices, Alejandro, es súper interesante, ¿no? La gente estaba hambrienta, así lo vamos a decir, de una solución que pueda hacer audito, bueno, que pueda hacer un control ciudadano, ¿no? Paralelo. Mm. Y bueno, lo usamos, lo implementamos, tuvimos nuestros problemas, etcétera, pero después un cliente en El Salvador nos contactó, ¿no? Un grupo de personas que también querían hacer control electoral. Y bueno, en las conversaciones y todo eso nos dimos cuenta que los países utilizan nuestro modelo de registro de actas. O sea, nosotros no sabíamos, bueno, coincidimos y tenemos el mismo sistema, solamente que los países, por ejemplo en El Salvador, utilizan servidores que después envían copias de actas y no sé qué, ¿no? El problema es que como los servidores que envían copias de las actas son centralizados, entonces el gobierno los frena y por eso recientemente en El Salvador hubo un tremendo problema, ¿no? Honduras. Ellos, oh, perdón, en Honduras, disculpa, sí. Entonces ellos sospechaban que iba a haber ese problema y justo hubo, ¿no? Ahora, el problema, bueno, otra cosa que hemos descubierto es que es difícil entrar al gobierno, ¿no? Estos meses vamos a tratar de entrar, pero bueno, también es entendible porque nuestra aplicación era nueva, no tenía mucho uso, etcétera, ¿no? Entonces, en las dos elecciones pasadas creo que ya ganamos mucha experiencia, credibilidad, etcétera. Entonces, ahora, ¿no? En las elecciones subnacionales que vienen en marzo, en primer lugar, pues no lo estamos vendiendo al Estado, ¿no? Y eso para muchas personas que están haciendo soluciones de voto, nosotros no lo estamos vendiendo al Estado. Hemos descubierto un nicho en el que los partidos electorales desconfían del Tribunal Supremo, desconfían de otros partidos, etcétera. Entonces, quienes están interesados en comprar son los partidos políticos, no el Estado. Ahora, obviamente, ¿no? Si tenemos suficiente apoyo, etcétera, pues obviamente vamos a intentar a que el Estado lo use, ¿no? Porque actualmente ellos tienen un sistema que se llama el CIREPRE, que hace lo mismo que nosotros, pero lo hace sin blockchain y en servidores centralizados, ¿no? O sea, ellos hacen control electoral, a eso le llaman resultados rápidos, ¿no? Pero, pues, como les digo, ¿no? Lo hacen en servidores centralizados. Eso quería añadir algo más. Bueno, como dijo Ceci, pues tuvimos el grato apoyo de, ¿cómo se llama? De Base, de Arbitrum, nos apoyaron mucho. Las L2, para los que no han ingresado todavía, están muy deseosas de que nosotros usemos, ¿no? Las aplicaciones usemos para cosas realmente útiles, incluso más allá de cripto. Y yo creo que el mundo se está abriendo a eso ahora, ¿no? Hay que meter a eso y se puede tener apoyo, si bien no tienes, digamos, financiamiento directo, pero tienes gas. Ahora, ese gas, por si acaso, también, ¿no? Para que a todos les sirva, no se puede utilizar para otra cosa. O sea, no puedes sacar esas cripto que están en ese gas y utilizarlo para otra cosa, ¿no? Yo que sé, venderlo el gas. No se puede hacer eso. O sea, tienen un mecanismo que se llaman Paymasters, que se utilizan solamente y exclusivamente para gas, para transacciones, ¿no? Es todo para añadir. Gracias. Esa parte no me la sabía, pero muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? ¿No? Una pregunta, ¿qué pasaría si tienes, por ejemplo, una contingencia? ¿Cómo la resuelves? ¿Qué tipo de contingencia? No sé, por ejemplo, Sí. se va la luz o alguien premeditado quiere bajar el sistema de captura o no sé. Eso es bien interesante. O sea, el sistema no es centralizado. Por eso les decía, ¿no? Desde el dispositivo del usuario enviamos directamente a la blockchain. Entonces, por ejemplo, no existe la posibilidad de que nos bajen el sistema. No hay eso. No nos pueden hacer un D2, digamos, ¿no? Un ataque de Tendrían degradación. que bajar toda la red de Base. No, Ese es- sí, eso uno. Dos, tendrían que hackear todos los dispositivos que han instalado la aplicación. Tendrían que hackear las APIs de Alchemy. Ese sería el punto débil. Pero Alchemy ahorita sirve a muchos, incluso DEX, ¿no? Ok. A ver, Entonces, Y te lo comento porque protocolos eh, mundiales. por ahí de diciembre, por ejemplo, AWS, el data center, los data centers que estaban en el oeste, tiraron, tiraron todas las comunicaciones, se cayeron blockchain, bueno, nodos de blockchain, se cayeron aplicaciones de cualquier tipo, hasta las aplicaciones de los aviones que se afectaron, ¿no? Fue toda la parte este de Estados Unidos y llegó hasta España. Aquí hubo obviamente afectaciones a las telecomunicaciones. Si se cae la red, por ejemplo, de celulares, pues tendrías un problema serio.
Si eso Sí, pasara, y te voy a decir un caso, hubo una elección el año pasado en un país donde una zona controlada por los malosos, por los que trafican lo que no se debe traficar, tiraron como 40 antenas de telecomunicaciones. Obviamente en ese país, aunque había elecciones, pues solamente se afectaron las casillas que estaban remotas, ¿sí? Y que se comunicaban por un protocolo normal. Pero tuvieron que esperar a que llegaran equipos remotos desde el centro a tratar de recuperar la información. Ahí, ¿cómo ustedes operarían en caso de que hubiera una contingencia de ese tamaño? eso escapa a nuestras posibilidades, pero a ver, nosotros lo que estamos haciendo es un mecanismo en el que el usuario, si no tiene acceso a Internet, guarda las imágenes encriptadas en la memoria y intenta cada, si no me equivoco, 15 segundos o algo así está configurado el sistema, intenta interactuar con blockchain, ¿no? Hasta que recupera la señal de Internet. Hemos hecho eso porque, como decía Cecilia, hemos tenido problemas de velocidad de Conectividad. Internet. Ok, excelente. Entonces sí tienes un protocolo de respaldo, ¿no? O sea, bueno, un procedimiento de respaldo, que si no tengo conexión ahorita, puedo estar intentando hasta que tenga la conexión alta, arriba. Sí. Sí, correcto. Ok. ¿Y cuál es el siguiente paso? Cuéntame, ¿qué sigue ahorita? Ahorita estamos ya proyectándonos para las elecciones subnacionales de municipalidades y gobernaciones acá en Bolivia. Entonces son en paralelo que van a transcurrir todas esas elecciones, ¿no? Entonces van a haber varias boletas en los diferentes territorios. Y entonces ahora nosotros estamos ofreciendo ya el producto, ya como producto a partidos políticos, como muy bien lo dijo Huáscar, y estamos teniendo una buena receptividad. Entonces esperamos que pues podamos tener una buena cantidad de participantes, tanto partidos políticos que quieran hacer control electoral, como también esperemos organizaciones que están dedicándose al control electoral o la observación electoral, que también estamos ofreciendo el producto y esperamos tener una buena participación al respecto. Oye, ¿y universidades, que son los que hacen principalmente las validaciones? Las universidades, en el caso de Bolivia, tienen también sus procesos electorales internos de autoridades, las públicas en especial, pero para ellas estamos planificando ya otro tipo de servicio. Por el momento, y ahorita por los tiempos, entonces estamos primero planificando esto que se desarrolla en marzo, la primera vuelta, y la segunda vuelta va a ser en mayo. Entendiendo, digamos, la misma lógica del calendario electoral que se ha tenido también en elecciones nacionales, lo mismo se va a replicar para elecciones subnacionales. Y entonces a partir de eso ya vamos a poder ir planificando otro tipo de servicios adicionales para también este tipo de procesos eh, que no corresponden, digamos, al Estado per se, ¿no? O sea, de autoridades estatales, pero sí de organizaciones y entidades. Que no, yo me refería mira, por ejemplo, a mí me gustó lo que está haciendo Perú, que lo que hizo la Oficina Nacional de Elecciones, la OMPE, creo que es el nombre, es que se alió con una universidad y la universidad van a ser como los observadores neutrales, donde van a desplegar en todo el país, bueno, aquel entonces se proponía así, para que estuvieran haciendo validaciones de que se hicieran bien las elecciones. ¿Ustedes han pensado en hacer eso con alguna universidad que esté a lo mejor eh, eh, ligada al gobierno, que tenga un convenio con el gobierno para que puedan apoyar ese tipo de trabajo? Porque finalmente sería algo excelente que la universidad que se encargue de validar o dar los resultados o supervisar, o sea, el órgano de observador, pues pueda llegar al final, porque están ubicados en cada casilla. Entonces puedan hacerte como la parte de que, oye, subo todas las actas finales de todas las casillas en donde está mi gente. Claro, sin embargo, en el caso boliviano el modelo es un poco diferente porque en realidad las universidades no participan en ninguna parte del proceso. Pero sí tal vez fundaciones y organizaciones, digamos, mayores como ser Unión Europea, Fundación Construir y otras más, ¿no? Entonces, que ellos sí realizan observación electoral, obviamente acreditados, y en este momento están también buscando obtener algún tipo de soluciones y también estamos trabajando con ella. Y esperamos lograr algún acuerdo al respecto. Ok. Pero añadiendo ahí un poquito, eh, quien pone el personal que hace el control electoral son los propios partidos políticos.
Ellos tienen sus delegados. Exacto. ¿Y por qué? Porque quieren cuidar sus votos, ¿no? Y lo hacen a través de nuestra aplicación. Eso, Alejandro. Es excelente, es excelente. Exacto. ¿Algún otra pregunta, comentario, duda? ¿No? Yo, Alex, Ajá. solo una pregunta. Para el reconocimiento de las boletas, ¿utilizan IA? ¿Qué IA están usando? Estamos utilizando Gemini. Perfecto. Pero Sí. estuvimos a punto de eliminarla porque Mm, no ayuda mucho. A ver, lo que pasa es que, no sé, en el 70-80% de los casos, te reconoce los datos, los llena, pero no los llena bien, todo completo. ¿Como que Y le de paso, falla? sí, sí. Ah, Y de ok, paso, ok. al que hace el conteo, digo, el atestiguamiento, le quita tiempo. Y, mm. y la mayor parte de las personas ahora estamos enfermos de ansiedad, ¿no? No sé si ustedes... Sí, Demora. claro. En ese momento tan crítico que están en pleno conteo, las personas quieren sacar la mayor cantidad de actas. Esa es en realidad la ansiedad de las personas. Entonces, que la inteligencia artificial se esté tardando 3 minutos, digamos, puta, es una eternidad, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es donde estamos evaluando si continuar con inteligencia o no, porque hasta resulta más práctico que la persona lo transcriba Lo directamente. transcriba casi, casi. Sí, claro. Oigan, Sí, de acuerdo. y un sistema OCR. Es que es peor, pues todavía. Sí, imagínate si la IA falla, un sistema usuario es peor, su capacidad de... O sea, Gemini supuestamente es más precisa que muchas OCRs, incluso que otras IAs, pero aún así falla. Y eso tiene que ver, ¿no? Con la calidad de la cámara, con la forma en que saca el usuario. Es que hay varias cositas, ¿no? Hasta la conectividad también afecta a eso. Sí, totalmente de acuerdo. Es unas pruebas que yo estoy haciendo. Está bien. Les agradezco muchísimo. Qué buena presentación. Gracias. Gracias, Raimundo. Pues si no hay más preguntas, les agradezco mucho, Ceci y Huáscar, que hayan aceptado estar con nosotros. Creo que es algo que finalmente cada semana estamos entendiendo cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas. Eh, la idea de seguir aquí en el comité es que todos empecemos a entender más de las votaciones y que nos abramos a diferentes percepciones, diferentes soluciones, porque una solución que es buena en un país no necesariamente puede ser buena en otros. Pero sí, finalmente el conocimiento que estamos teniendo con todos los desarrollos que hacen ustedes es excelente, porque aprendemos. Y es lo que realmente yo les agradezco mucho. Ah, perdón, José, ¿quieres decir algo, por favor? Sí, solo cerrar un temita con esto de la observación. Está muy fuerte el tema de los reps. En Honduras lo vimos ahí funcionar, que era el TERRET, que es el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. México lo tiene, que es el PREP, le llaman Programa de Resultados Electorales Preliminares. Perú lo implementa en el 2026 y hay como un pacto que lo van a hacer casi todos. Te digo esto porque esto está súper interesante. Es que ahora, estamos hablando no de procesos digitales, estamos hablando de procesos manuales, de las que siguen siendo a la antigua, ¿no? Físicos. Lo que ahora se están haciendo, digamos, los países democráticos, es que los partidos políticos pueden disponer de equipos que son conectados directamente por línea segura con el sistema de escáner. El sistema de escáner, cuando está escaneando el resultado de las actas, comienza a transmitir en tiempo casi real. Uno de los grandes problemas que nos encontramos ahí, y te lo digo ahí, Cecilia, que le den una vueltita, es que súper ineficientes. Entiendo que un partido político no tiene área de sistemas. La transmisión era buena, el contenido era muy bueno, pero la capacidad de la gente receptora era deprimente. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que por ahí tendrías tú, nosotros tuvimos todas las actas al 100% de Honduras. La verdad no tuvimos que escanear ninguna y era una copia firmada absolutamente de la verdad. Y era fácil, en realidad se hizo, pero una de las cosas que nos dificultaba era la capacidad de la gente que recibía, de los partidos políticos. Por lo general son chicos que no tienen mucha experiencia en tecnología, no saben cómo trabajar con grandes cantidades de archivos, estamos hablando de cerca de 60.000 archivos, PDFs, no sabían cómo retransmitirlos, no sabían, el mismo Consejo Electoral mandaba la información y luego volvía a mandar lo mismo, entonces ellos se duplicaban, no sabían qué hacer. Entonces creo que por ahí hay una excelente oportunidad, es mucho más eficiente que mandar personas a tomar fotos, porque finalmente es exactamente lo mismo. En el momento que se escanea está con los personeros en vivo y se está grabando en video. Normalmente, si hubiera un auto de corrupción, se hace posa eso, después de eso, ¿correcto? Y antes no se puede porque está en custodia con los mismos personeros ahí. Está en custodia con las Fuerzas Armadas y está en custodia con los personeros. Bueno, no digo que no se pueda, pero se vuelve un poco más difícil, ¿no?
bajo el supuesto que lo quieran hacer, pues tampoco te van a dejar tomarle foto, ¿no? Un poco así, siendo un poco realistas. Entonces, y la forma de capturar es masiva, masiva. O sea, ahí entran, en una transmisión entraban 1.500. Y son las mismas actas, las mismas que se van a contabilizar. El problema es que se puede dar en la contabilización, ¿no? Ok, solo ese comentario, creo que es bueno que le den una vuelta y todos los países están ya implementando. O sea, es probable que de acá a 5 años todos tengan eso. Lo encuentras como los reps, rep, o sea, en la primera letra le cambian, pero son los reportes, en general es reporte de resultados electorales preliminares. Claro, eso es lo que se ha implementado acá en Bolivia. Y te digo que es el mismo sistema que tenemos nosotros. Porque Pero era hay un en el problema. momento, era en el momento. Y por eso Hay el un volumen problema, era fuerte. yo le veo un problema de diseño terrible a eso. Mm, A ver, aquí han implementado y una persona envía los datos, ¿no? Lo puedes filmar, puedes hacer todo lo que quieras, pero al final esa persona, pues, es una persona. Y esa persona puede darse sus modos, ¿no? Las personas, pues, somos muy vivas para tratar de alterar sistemas, ¿no? Podemos hacer, esa persona puede hacer cosas y alterar el sistema porque es una persona. Entonces, yo creo que es un problema de diseño. Jamás se puede confiar a una persona. mm, Entonces, Pero ahí nosotros viene queremos lo que ver. acaba de decir, es interesante, porque podrían los partidos políticos que están interesados explicarle lo importante que es. Y lo que pasa es que Honduras es un país bien particular, pues eran 3 partidos y 2 estaban peleando la ganada, ¿no? Sí. Estaban 500 votos de diferencia, ¿no? Entonces, obviamente los dos tenían gente ahí, puesta en el momento del conteo. O sea, dijeron, ahí en el escaneo estamos todos y las 24 horas. Y yo creo que ahí entra a tallar algo importante de ustedes. De repente abren con los partidos para poner una solución de registro en blockchain de las actas, de atestación de las actas en blockchain durante el escáner. E incluso, si a ustedes les gusta mucho la tecnología, imagínense colocar en la misma máquina escaneadora Es que, que a ver, firme en perdón, ese momento y la transmita. José, nosotros no estamos dispuestos a utilizar escáneres. ¿Por qué? A ver, una persona sube, estamos haciendo eso ahorita en Bolivia, en las subnacionales. Una persona sube una foto de un acta, luego manualmente puede ajustar esos datos. Imagínate ese riesgo, ¿no ve? Una persona puede ajustar si quiere y lo altera, pero después las otras personas que representan los otros partidos validan esos datos. O sea, una persona puede subir, puede alterar si quiere, pero las otras que están validando, ¿no? Pueden decir, no, estos datos están mal. Y en el peor de los casos podemos tener 3, 4, 5 tipos o variaciones, ¿no? Pero en las pruebas que nosotros hemos hecho, nos hemos dado cuenta que el 90 y tantos % de los casos se suben un resultado correcto y los demás partidos, aunque imagínate, están peleando por el poder, ¿no? Validan los datos y entran de acuerdo entre todos y dicen, sí, estos son los datos correctos, ¿no? Entonces, creemos que esa es otra forma de validar, no de forma centralizada, sino con, bueno, primero, la primera persona sube la foto, la sube a blockchain ese mismo rato, y los demás validan eso, a eso le llamamos oráculos, ¿no? Así funciona Chainlink, etcétera. Entonces, esa es nuestra filosofía, digamos, esa es la forma. Ahora, si se implementara a nivel Estado, pues la idea es que el presidente de la mesa, ¿qué hacen eso, no? Eligen un presidente de la mesa, él subiría la primera acta, y los demás validarían. Eso se hace manualmente ahorita, ¿no? Pero la idea es transmitir esa forma de trabajo a la blockchain. Eso es un poquito, ahí creemos que está la forma, no de forma centralizada, ¿no? Sí, claro. Además, el problema de los escáneres es que ese es tu punto de debilidad. Ponte que se cortó la luz, ¿no? Y no va a transmitir ese aparato, pero el celular de la persona está conectado, tiene batería, está funcionando. Entonces, eso hace también de que no tengas un único punto de debilidad para que pueda caer todo el sistema. No, sí me queda claro, no te voy a discutir eso. Lo que te discutía era la eficiencia de conseguir personas que tomen todas las actas. O sea, en un país grande como Perú, por ejemplo, necesitarías aproximadamente 90.000 personas para registrar todas las 90.000 mesas. Entonces, se vuelve un poco más difícil poder lograrlo, ¿no? Pero en el escáner es más fácil. Considerando que puede haber índice de error, el celular funcionaría siempre que tengas la cantidad de personas suficientes para tener cobertura total, si no sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, digo solo por eso, dale vuelta, podría ser una doble solución, es decir, poner una ahí mientras logras tener la cobertura al 100%. No es excluyente, es complementaria. Sí, correcto. Okay. Una nota a esto es el tema de los SPF o Single Point of Failure, que decían que es un punto centralizado o cuello de botella o punto de vulnerabilidad. Conforme desarrollamos los sistemas y adquirimos la experiencia, vamos encontrando nuevos puntos de vulnerabilidad críticos, ¿no? Y es justamente la combinación de soluciones paralelas o alternativas las que permiten eliminar esas vulnerabilidades. Entonces, es bonito tener un sistema en el cual tanto el ciudadano tiene la capacidad de la custodia, si está permitido dentro también del marco legal, tanto como que otros actores interesados tengan sus propios medios
para dar esa custodia, ¿no? Si le facilita hacerlo un escáner de manera masiva y que el ciudadano, por su parte, pueda hacer un reporte, la combinación va a ser que vas a tener muchas evidencias de la misma acta y va a ser mucho más difícil que sea adulterado, y también es mucho más sencillo el trabajo de resolución de conflictos, en todo caso, lo que llamamos aquí en Perú, los jurados electorales especiales, ¿no? Que están en cada sector, y ellos son los que definen si un acta se considera válida o no válida y con qué datos se considera, ¿no? Entonces yo le presento evidencias digitales a un jurado, es súper sencillo que puedan resolverlo. Si ha habido una foto que tiene alguna una imperfección por resolución o por la luz, lo que sea, ¿no? Como estamos viendo en pantalla ahorita una foto, tal vez por ahí diría, no, aquí le da la sombra, no es un 5, es un 6. Ya, tenemos otra foto con el escáner y que te va a resolver esa duda, y aquí está el acta en físico. Listo, entonces resolvimos el problema. No ha habido una alteración, simplemente ha sido un tema de captura de información. Siguiente, entonces los resultados críticos, sobre todo ahora que hay que se dan, no es solamente, o sea, casos grandes a nivel de elecciones nacionales, sino también autoridades de subnacionales y demás que se pelean por votos. Un acta puede definir una elección, puede definir una autoridad, y si es que eso va a demorar semanas, entonces hay una incertidumbre y hay se ensucia el proceso, ¿no? Creo que lo que queremos es llevar tranquilidad al ciudadano y que tengamos la certeza todos de que hay un buen marco de respeto a la voluntad del elector. Exacto. Excelente. Muchas gracias, Fernando. ¿Hay más? No, bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Ceci. Gracias, Huáscar. Gracias por Fernando, por las intervenciones.